Es para mí un honor poder compartir con ustedes la preciosa palabra de nuestro Señor Jesús. Y como jóvenes, siempre vamos a pasar por pruebas, por batallas, por aflicciones, por tentaciones. Pero si algo quiero que sepan es que no estamos solos. Dios nos ha prometido a todos los que creemos en Él su misma presencia, el Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos llena de gozo, el que fortalece nuestra vida y nos da paz. Y si me pueden acompañar, por favor, con sus Biblias, a Efesios 5:18, dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y así es como he titulado este compartir el día de hoy. Antes, seamos bien llenos del Espíritu Santo. Esta noche vamos a hablar sobre la importancia de ser llenos de la presencia de Dios, de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y primero, ¿qué es el Espíritu Santo? Jesús les habló a sus discípulos en diversas ocasiones acerca de que no los dejaría solos o huérfanos, sino que Él enviaría su Espíritu Santo y que para eso Él debía partir. En Juan, capítulo 14, verso del 25 al 26, dice lo siguiente: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús les dijo que Él debía de irse, Él debía de morir en la cruz por nuestros pecados para que nosotros podamos recibir a todos los que crean en Él y permanezcan en su palabra la promesa del Espíritu Santo, que fue lo que ocurrió en la primera iglesia en el libro de los Hechos. Y sabemos que en el Antiguo Testamento Dios habló por medio del Padre, en el Nuevo Testamento habló por medio de Jesús, pero hoy por hoy también nos sigue hablando a través de su Espíritu. Acabamos de leer el verso que dice que el Espíritu Santo es el que recordará todas las palabras dadas por nuestro Señor Jesús. Entonces podemos concluir que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, siendo una de sus bondades el que nos recuerde los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Como dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ser llenos de la presencia de Dios es sinónimo de llenarnos también de su palabra, enseñarnos unos a otros en su iglesia, así como también exhortarnos unos a otros con gracia y con sabiduría. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos saber si estamos llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas? Un buen termómetro para esto es examinar nuestras vidas en momentos de crisis, en momentos de aflicción, en momentos de dificultad o de estrés. ¿Qué es lo que brota en ese momento de nuestro corazón? ¿Qué es lo que sale? Y para esto lo voy a graficar con la vida de Esteban. Esteban fue uno de los diáconos escogidos por Dios para servir a Dios. Esto está en el libro de los Hechos. Y se le describe como un varón lleno de fe y también lleno del Espíritu Santo. Lo que ocurrió con Esteban es que lo arrestaron porque empezó a hacer muchas señales y muchos prodigios. Y se levantaron unos hombres de la sinagoga para arrestarle diciendo que estaba haciendo blasfemar al pueblo. Y no sabemos mucho de la vida personal de Esteban, si es que era casado, si es que tenía hijos, pero lo que sí sabemos es que él fue fiel con Dios, aun cuando sabía que estaba enfrentando una muerte segura. Lo que ocurrió con este varón de Dios lleno del Espíritu Santo es que en ese momento de aflicción, de incertidumbre, hizo una prédica increíble con la historia detallada y concisa de Israel. Es decir, en ese momento difícil, cuando seguramente su carne natural tenía temor, estaba tan lleno de la presencia de Dios que habló con denuedo y valentía las Escrituras. Les habló desde los tiempos del padre de la fe, que fue Abraham, Isaac,
el hijo de la promesa, José cuando el pueblo fue a Egipto, luego siguió con Moisés, el libertador, hasta los tiempos de David y Salomón, que edificó el templo. Esteban estaba lleno de la sabiduría de Dios y quiso llevarlos por las Escrituras para que su pueblo entendiera que Jesús era el enviado, era el Mesías. Y los exhortó con dureza, diciendo que estaban resistiendo al Espíritu Santo al rechazar a Jesús como su Salvador. Y si me pueden acompañar en Hechos, capítulo 7, versos del 55 al 56, dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, vemos cómo en este momento difícil, lo que brotó de los labios de Esteban fue un discurso en defensa del Evangelio. Y no solo eso, sino que pudo ver al Señor. Vio los cielos abiertos y a Jesús. Él no tenía puesta su mirada en las circunstancias o en lo que estaba viviendo. Su mirada estaba puesta en ese galardón eterno, estaba puesto en esos tesoros eternos, en el cielo, y pudo ver la grandeza, la magnificencia de nuestro Señor, que trascendía esta vida y le extendía hasta lo eterno. Y en el verso 59 dice: Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otro punto a resaltar es que este varón tuvo el mismo corazón de Jesús, un corazón limpio, perdonador, que incluso al igual que Jesús, oró por los que en ese momento lo estaban matando. ¿Y no les parece eso hermoso? Y eso es lo que produce el espíritu en un corazón creyente, un corazón que está lleno de la presencia de Dios. Esteban estaba lleno de la palabra, como nuestros versículos iniciales con el que hemos empezado este compartir dicen: la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Bien, ahora vamos a ver la segunda parte de nuestro versículo, que dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Un creyente lleno del Espíritu Santo se volverá en un adorador. En uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo fue a la ciudad de Filipos, en Macedonia, donde dice que el mismo Espíritu Santo los estaba guiando y le mostró a Pablo, por medio de un sueño, que debían de ir a predicar la palabra. Y dice que un día, mientras iban camino a la oración, se les presentó una muchacha, y esta muchacha estaba con un espíritu de adivinación, y Pablo la tuvo que reprender para que fuese limpia de esa esclavitud. Y en Hechos, capítulo 16, verso del 19 al 20, dice lo siguiente: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Estos grandes misioneros, que eran Pablo y Silas, por llevar la palabra de Dios, fueron llevados presos. Pero no solamente fueron presos, sino que los azotaron, les pusieron los pies en el cepo y estuvieron en la cárcel más oscura. Pero ellos, a diferencia de todos los presos con los que estaban, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Sabían que iban a padecer, pero ¿qué salió de sus corazones? Salió la alabanza, no salió queja, no salió murmuración o malas palabras, o dijeron ya hasta aquí nomás. Ellos empezaron a alabar a Dios. Y en Hechos 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, el momento más oscuro, dice, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si en tus momentos más complicados, más difíciles, alabas a Dios con todo tu corazón, vas a ver milagros en tu vida. Los vas a ver. Y lo más increíble es que, así como los presos pudieron ver a Pablo y a Silas, los que no conocen a Dios y que están a tu alrededor van a saber, hermanos, que hay un Dios que es real, que es grande, que es cercano y que escucha la oración de sus hijos y que siempre obra a favor de aquellos que lo aman y lo temen. Y dice también que ellos fueron arrestados porque alborotaban la ciudad. Ahora, yo te pregunto a ti, joven, ¿tú alborotas
tu casa con la palabra de Dios? ¿Alborotas tu universidad con la palabra de Dios? Ahora los que están a puertas de entrar a la universidad, alborotas tu colegio, tu trabajo, porque para eso necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer las Escrituras. Luego de esto, Dios obró a favor de ellos. Dios los vio y vio que a pesar de la prueba, ellos habían decidido confiar en el Señor y esperar en su misericordia. Y Dios dice que mandó un terremoto y la cárcel y todo se estremeció y las celdas fueron abiertas. Además que las cadenas también fueron abiertas. Y que en esta cárcel también había un carcelero y al ver todo lo que esto había acontecido, pensó que los presos habían huido. Y al ver que les dijeron, no, estamos todos acá, Pablo les dijo, estamos todos acá, él dijo, tuvo temor y dijo, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso, hermanos, qué hermosa promesa, qué tal impacto que tuvieron la vida de estos dos siervos de Dios. ¿Ustedes creen que fue fácil para ellos estar en esa cárcel? Obviamente no, pero ellos decidieron alabar y bendecir a Dios. Y yo pensaba y decía, ¿qué alabarían? ¿Qué canciones alabarían al Señor? ¿Cómo serían esos cánticos? ¿Ustedes qué cosa creen? La palabra de Dios, las palabras de Jesús. Seguramente de sus cánticos salían esos versos preciosos ungidos que Jesús les había dicho a sus discípulos y que se los recordaban. Cuando Jesús estaba en la tierra, eso salía de los labios y que ellos no estaban solos, ellos estaban acompañados por el Señor. Hace muchos años tuve la oportunidad de leer un libro sobre la vida de los cristianos cuando eran perseguidos, donde muchos eran muertos en espectáculos romanos y eran comidos por leones o bestias salvajes. El protagonista era un soldado de élite y romano. Y este fue impactado grandemente por el canto de unas doncellas que habían decidido no negar su fe. Y dice que él veía sus rostros como ángeles, porque ellas cantaban lo siguiente: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y eso generó en este protagonista de este libro una pregunta: ¿cuál es la causa por la cual estas doncellas habían decidido menospreciar sus vidas al punto de entregarlas siendo un espectáculo del mundo, comida por estos leones feroces? Y la respuesta es porque ellas no tenían puesta su mirada en las circunstancias, en lo terrenal. Ellas tenían puesta su mirada en lo eterno. Y no sabían, pero impactó. Finalmente el libro termina con que este soldado se convierte al Señor y les pasa lo mismo que a ellas, pero él entregó su vida feliz. Porque así como Pablo, como Silas y muchos otros, y Esteban, decidieron entregar sus vidas a causa del Evangelio. Hermanos amados, si no nos llenamos del Espíritu Santo, lamentablemente nuestras vidas van a tener que ser llenas con otras cosas. O si después de haber conocido y probado de la presencia de Dios, decidimos irnos al mundo, dice que nuestro postrer estado va a ser mucho peor que el primero. Y esto está en Lucas 11, versículo 24 al 26, que dice lo siguiente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, jóvenes, hermanos, si llenamos nuestro corazón de redes sociales, de telenovelas, de cómics, de horóscopos, de tarots, de numerología, o tal vez conversaciones con personas que no edifican nuestro caminar, vamos a terminar llenándonos de banalidades y terminaremos siendo cristianos carnales o solamente de boca, de pura apariencia. Y el Señor no quiere esto para nosotros. Otra bondad de ser llenos del Espíritu Santo es que vamos a poder rechazar el pecado. Vamos a ser tajantes y vamos a rechazar el pecado. Dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ser joven es hermoso. Estamos llenos de energía, de vitalidad, estamos llenos de sueños. Sin embargo, también estamos llenos de sentimentalismo, de necedad, como dice la palabra, y falta de dominio propio. Y por la inexperiencia que tenemos, vamos a tener curiosidad por cosas que no sabemos. Y es por ello que debemos de guardar la palabra de Dios con mucho temor en nuestro corazón, porque una mala decisión puede traer consecuencias de por vida. Por ejemplo, aceptar una bebida alcohólica puede dar inicio a un vicio, o una amistad con un yugo desigual, tal vez a confundirte y a que termines negando tu fe. Pero si tú como joven sabes que tu cuerpo, tus dones, tus talentos y aún tu tiempo que te han sido dados por Dios sirven para que glorifiques su nombre, entonces va a ser más fácil que tú le digas que no al pecado. Si tú sabes que tu identidad está en Cristo y lo que Él ha hecho por ti, va a ser más fácil que tú le digas no. Yo por ahí no voy, yo contigo no paro, yo no hablo así, yo no voy a tal lugar. Dice en 1 Corintios 6, versículos 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, hemos alabado que Cristo ha muerto por nuestros pecados y todos los que estamos aquí somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, porque hemos reconocido que Él nos ha salvado. En Él tenemos una vida nueva y Él ha pagado el precio para que como jóvenes podamos tener una vida abundante, una vida santa, digna de un hijo de Dios, sin ataduras en el mundo, sino que podamos vivir en la libertad plena a la cual hemos sido llamados. Y si tal vez estás en algún pecado, o no es demasiado tarde. No es demasiado tarde para que nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos perdón si le hemos fallado. Una última bondad que voy a mencionar de las muchas que tiene el Espíritu Santo es que un creyente lleno del Espíritu Santo siempre va a buscar la paz. En Efesios 4, del 1 al 2, dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor va a prevalecer por encima de cualquier cosa, sobre todo dentro del pueblo de Dios. Recordemos que dice que en la primera iglesia, que los primeros cristianos tenían en común todas las cosas. Eran desprendidos aún de sus bienes materiales, eran de un solo corazón, estaban preocupados más por el bienestar del prójimo. Si encarcelaban a alguien, oraban sin cesar. Si había una necesidad, la cubrían. Y esto no era por obligación, sino era por amor a Dios y por amor a su obra. Entonces, debemos también aplicarlo a nuestras vidas, vivir como aquellos cristianos que nos precedieron. Y esto es algo que mientras más jóvenes lo sepamos, es mejor. Tener amor por la obra de Dios, por los nuevos creyentes que vienen, por los enfermos, aún por las necesidades económicas, por todo lo que se necesita en nuestra iglesia y participar en ello, pero no para hacer un check, ¿no? Sino pedirle al Señor que nos dé ese mismo sentir, esa carga que hubo en la primera iglesia, en el libro de los Hechos. Porque la palabra dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese óleo es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, una iglesia ungida y llena de la presencia, y vamos a poder dar ese fruto completo, el fruto completo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, busquemos la paz, con gestos de amabilidad los unos con los otros, con preocupación los unos por los otros, un amor genuino. Y dice, y la santidad, porque sin ella no vamos a poder ver a Dios. Y oremos, porque el amor siempre va a cubrir multitud de faltas, hermanos. Y vayamos también a Ezequiel 47, verso del 3 al 5.
Esta fue una visión que tuvo el profeta Ezequiel, estando lleno de la presencia de Dios. Y dice en el verso 3, dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, primero hasta los tobillos, dice. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y esta visión que tuvo este profeta es cómo debemos de ir llenando nuestra vida más y más del Espíritu Santo. Dice que primero el varón, que es Jesús mismo, lo hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y es como cuando recién llegamos al Señor, ¿no? Y probamos un poquito de su presencia, pero no hay un compromiso de por medio, ¿no? Es una vida espiritual un poco superficial, tal vez venimos por los sanguchitos, por los hermanos que nos reciben con amor, ¿no? Pero dice que luego el mismo varón, si nosotros permanecemos, dice que nos empuja el mismo varón a profundizar hasta las rodillas. Y tal vez son aquellos que asistimos con regularidad, pero aún no logramos entablar una relación personal con Dios, o tal vez no leemos tanto la palabra. Pero luego dice que el mismo varón lo empujó hasta la cintura. Y ya hay cierto crecimiento espiritual, pero aún no decidimos por completo confiar en Dios, o tal vez somos fluctuantes. Hasta que por último, dice, hasta los lomos. Y ahí es cuando ya tu vida está sumergida en el Espíritu de Dios totalmente. Cuando tú reconoces que no somos nada, que todo lo que eres y haces es únicamente por la misericordia y ningún mérito humano. Porque Dios es bueno con nosotros, porque no nos paga conforme a nuestros pecados, porque Él es fiel, porque Él nos ama, porque Él está con nosotros en las pruebas y porque nosotros somos los que lo necesitamos a Él y por eso es que nosotros estamos acá. Cuando esa persona decide caminar por fe y no por vista, cimentados, anclados en esas promesas de Dios. ¿Y para qué? Para que finalmente todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y a este nivel es el que nosotros debemos procurar llegar todos los días. Luego dice, en el versículo más adelante, en el 38 y 39, que el alma que nadare recibirá sanidad y vida. Qué precioso, hermanos, qué preciosa promesa. Como dice en Juan también, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Tú crees en Jesús? Te pregunto. ¿Verdaderamente tú crees en Jesús? Entonces pidámosle estar llenos de la presencia, de su preciosa presencia. Estamos a puertas, a días, en verdad, de entrar a un retiro, un tiempo especial con Dios, donde nos estamos separando de muchas cosas para poder dedicárselo íntegramente al Señor, a escuchar su palabra, a alabarlo, a aprender de Él. Entonces, reconozcamos que lo necesitamos, nuestros pecados, reconozcamos que sin Él no somos nada. Necesitamos vaciar nuestro corazón, todo aquello que nos contamina, todas nuestras maldades, nuestras impurezas, para poder ser llenos de esos ríos de sanidad y esa vida, como decía Ezequiel, que es Espíritu Santo. Y todos los que estamos aquí, los que venimos mucho tiempo o los que venimos poco tiempo, somos importantes para el Señor, porque el Señor ha muerto por todo aquel que en Él cree, por todos los que estamos aquí y los que han de venir también, aún por causa de nuestro testimonio. Y tenemos un propósito, que es levantar y glorificar a Dios. El Señor quiere que seamos una generación de jóvenes poderosa, como los fueron esos grandes hombres y mujeres de Dios, que llenos de la presencia, podemos ver lo que pasó con Esteban, lo que pasó con Pablo y Silas, cómo ellos glorificaban a Dios en todo tiempo, en todo momento. Y hasta el día de hoy nosotros podemos nutrirnos de sus palabras y de cómo ellos, a pesar de las pruebas, de las aflicciones y de tantas cosas que les tocaron padecer por causa del Evangelio, ellos fueron valientes. Hay otra interpretación a esta porción de la visión de Ezequiel, y es que es el nivel del Espíritu Santo que le será dada a la iglesia en los últimos tiempos. Pero no a cualquier iglesia, sino a una iglesia santa como somos nosotros, una iglesia guardada,
esta iglesia va a recibir una mayor porción. Y eso está en Joel 2, del 28 al 29. Dice, y después de esto derramaré, dice, mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre vuestros siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, te pregunto, ¿qué podemos hacer después de escuchar este compartir? ¿Qué puedo hacer hoy por hoy para ser lleno de la presencia de Dios? Y quisiera recordar que cuando Dios creó la nación de Israel, su nación santa, la sacó de Egipto, como los mismos judíos el día de hoy lo declaran, pero lo sacó y les dio tantas promesas. ¿Para qué? Para que esta nación de Israel tan pequeñita sea luz, para que todas las naciones a su alrededor del mundo puedan reconocer que Israel tiene a un Dios vivo, tiene a un Dios grande y que solamente este es el único Dios que merece ser digno y adorado y que es el creador de todas las cosas. Sin embargo, vemos también a través de la historia, ahora que estamos estudiando el libro de Daniel también, ¿no? Cómo Israel cae siempre en pecados de idolatría, de codicia, de maldad, de injusticia social y adoración a dioses paganos. Y en la época de los reyes de Jotán, Acaz y Ezequías, Dios, como siempre, envía a sus profetas. Envió a profetas, que era contemporáneo a un profeta mayor que fue Isaías, para amonestar a su nación, para decirles que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Y dice que Miqueas estaba lleno del poder del Espíritu de Jehová. Esto está en Miqueas 3:8. Pero él dijo lo siguiente con estas palabras, porque él le dijo a la nación, podemos hacer 1000 cosas, pero tú, Israel, tienes que hacer lo siguiente. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, y yo les digo a ustedes, oh jóvenes de nuestra iglesia cristiana Camacho, oh jovencito, jovencita, Él te ha declarado, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y nos lo acaba de decir, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Es seguir los mandatos de Dios, es amarlo a Él, ponerlo en primer lugar, amar a nuestro prójimo, obedecer a nuestras autoridades dadas por Dios. ¿Qué más dice? Dice, amar la misericordia. Y si pueden ir subiendo, por favor, los hermanos de la alabanza. Amar la misericordia. Dice, bienaventurados o dichosos son aquellos misericordiosos. ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar misericordia. ¿Tú quieres que Dios te perdone a ti? Entonces tú también muestra misericordia. Sé de ese corazón abierto, así como Jesús lo hace con cada uno de nosotros todos los días. ¿Y qué más dice? Y humillarnos en su presencia. Pero pensaba que muchas veces hacer esto es difícil, nos cuesta, sobre todo a los jóvenes. Y es por eso que yo quería terminar en esta noche recordando a nuestro Señor Jesús, al sacrificio que Él hizo en la cruz, porque Él fue el único justo, Él fue el único que cumplió toda la ley a cabalidad. Nuestro Señor también tuvo y tiene misericordia y cada mañana nos la extiende. Además dice que Él también se humilló hasta lo sumo, dice que siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dentro de pocos días también se va a celebrar Pascua, ¿no? Donde se conmemora el sacrificio, muerte, pero la resurrección, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y gracias a esa obra preciosa es que hoy estamos acá. Si no, ¿dónde estaríamos? Miremos pues a Jesús, hermanos. Esa es la clave. Mirar a Jesús como lo hizo Esteban, como lo hizo Pablo, como lo hizo Silas, como lo hicieron en el Antiguo Testamento y aquellos cristianos que nos precedieron, que murieron por causa del Evangelio. Y lo único que tenemos que hacer nosotros en esta noche es humillarnos, reconociendo que somos débiles,
que necesitamos vaciarnos, que somos pecadores. Necesitamos vaciarnos de todo aquello que está viciado en nuestro corazón. ¿Para qué? Porque cuando tú te entregas totalmente al Señor, le dices, Señor, acá están todos mis pecados, todas mis maldades, mis iniquidades, entonces el Señor puede llenarte de su presencia. Y entonces vamos a hacer una iglesia ungida por la presencia de Dios. Solo así, porque así fueron las iglesias. Dice que se confesaban los pecados unos con otros y el Señor derramaba ese avivamiento sobre la iglesia. Y oremos, hermanos. Oremos, los invito a orar de corazón. Así como lo hizo David. Que le decía, Señor, crea en mí. Haz esa obra, crea en mí. Un corazón limpio. Un corazón que te adore, pero con sinceridad, no de labios. No de apariencia, no por el que dirán. Renueva un espíritu que busque la paz los unos con los otros, con sinceridad, porque vivimos delante de Dios, no delante de los hombres, hermanos. Dios lo ve todo, ve aún lo más profundo de nuestro corazón, aquello que nosotros ni siquiera sabemos, Él lo ve todo. ¿Y qué más decía? Eso está en el Salmo 51 y dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese Espíritu Santo, su misma presencia, ¿para qué? Para que vivamos con propósito, para que donde vayamos todos puedan reconocer, ahí está la ungida de Dios, ahí está el ungido de Dios. Esa chica es diferente, tiene a Cristo en su corazón. Ese chico, mira cómo alaba a Dios a pesar de sus circunstancias. Eso es lo que el Señor busca de los jóvenes de la última generación. Que nos levantemos y glorifiquemos el nombre de Dios y pidamos en esta noche al Señor que nos llene más de Él, que nos llene de su presencia, hermanos.